revisar. Empecemos con el caso Lozoya. Hay quienes acusan que todo el tema Lozoya es un gran show mediático. ¿Qué piensas? Bueno, porque no saben. Mira, desgraciadamente, ahora yo diría Lozoya y los hoyos. Esa sería el calificativo. Mira, para empezar, muchos de ellos, sobre todo los chayoteros del viejo régimen, pues están ligados a toda esa corrupción que se manejó desde Pemex. Entonces, pues tienen que salir a decir algo, ¿no? Pero en realidad, mira, el tema Lozoya no es un tema meramente local. Eso, yo creo que en México ha faltado eso, o lo están encubriendo, porque eso forma parte de los chayoteros del viejo régimen, que aguante gobernaron casi 40 años. Y no me estoy yendo hasta el inicio del PRI. Todavía era más decente aquel viejo PRI, no el PRI neoliberal. Entonces, estás hablando de un asunto que tiene grandes alcances internacionales y que yo he venido estudiando ya desde hace mucho, porque no es meramente un asunto local. Yo creo que ahí se van a equivocar muchos y por ende, se van a equivocar deliberadamente, porque sí conviene. Es un asunto que viene directo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y es el asunto de Odebrecht. Que ahora haya salpicado el asunto de agronitrogenados, ya sabes, lo tienen ustedes ahí cerca en la carretera de Coatzacoalcos, Villahermosa. Bueno, pues es un asunto menor, no es tanto, ¿eh? Aquí lo que vale la pena es Odebrecht. Incluso a veces Fertinal, nadie está hablando de Fertinal, que también ahí está implicado. Lozoya, yo diría, es una bisagra de una gran maquinaria gigante en la que se tejió o se yuxtapuso toda la corrupción, la cleptocracia del sistema político mexicano. Por eso es tan relevante. Entonces aquí Odebrecht hay que verlo en su dimensión internacional. Primero, viene del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hay 10 países de Latinoamérica que están implicados y México era el último. Es decir, México no se había tocado el caso, lo habían diluido y yo creo que el presidente López Obrador lo ha manejado como él lo sabe hacer, ¿no? Ya sabes que él es buen jugador de béisbol, pero estoy viendo que es mejor ajedrecista, porque ha movido bien las fichas. Porque mira, como es un caso que viene del Departamento de Justicia de Estados Unidos, tienes a 10 países de Latinoamérica implicados. Hago un paréntesis. 4 expresidentes de Perú, y uno de ellos ya se suicidó, Alan García, a quien yo conocí incluso en París, porque él estudió en París y se vestía de charro mexicano. Con esto te digo todo, ¿no? Bueno, a lo que quiero llegar, y además hay otros países en África, como Angola. Entonces, eso es un asunto tremendo. Entonces, yo me metí a investigar y hay seguramente tú recordarás los Panama Papers, ¿te acuerdas, no? Donde brotan los nombres a borbotones, que es un juego de niños, junto a los papers de los que no se ha hablado, que se llaman los Paradise Papers. O mira, es fácil traducirlo, pero hay que ser elegantes y metafóricos cuando uno también traduce. Pues le puedes traducir los países, los papeles paraíso, documentos paraíso. No, a mí me gusta como papeles paradisíacos. Y te voy a decir por qué. Porque ahí viene, precisamente, nada más escucha, vienen 130,000 nombres de personas. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Es tremendo. 130,000 nombres con empresas. Y no, vea, como yo tengo que viajar y no me quiero pelear con medio mundo, sobre todo los 130,000 nombres, me voy a quedar con... pues si no, ya no puedo salir después de fuera de mi casa. Entonces, yo tengo que ser cuidadoso. Hay cosas que no se... ¿No será solo la pandemia, Alfredo? No, la pandemia es lo más fácil de paliar. Entonces, me voy a centrar a lo de México, pero no sin antes decirte qué nombres vienen, algunos que llaman la atención, en este caso de los papeles paradisíacos. Y ahorita hasta te cuento cómo se descubrieron, que es fascinante esa historia. Entonces, pero obviamente, mira, aquí no podemos perder de vista que es un operativo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que tiene implicaciones geopolíticas, porque ahí le estás pegando a Petrobras, o incluso salpicó al mismo al icónico Lula da Silva, etcétera. Y en esos 130,000 nombres, nada más te cito los de México, viene Bayeres, que tú sabes, él es fundador del ITAM. Viene Pedro Aspe, otro itamita, para no variar. Viene también los funcionarios, altos funcionarios de Pemex. No van a decir que el ballet parking de Pemex. Estamos hablando de exdirectores. Y es una empresa que lleva desde la dictadura militar en Brasil. Entonces aquí, mira, no puedes perder de vista, porque a mí me llama la atención como que se han centrado mucho en Carlos Salinas, obviamente por los lazos muy fuertes que tenía con la
familia Lozoya, e incluso un concuño de Salinas, pues fue casi el antepenúltimo director de Pemex, González Anaya. Es decir, Salinas sabía dónde estaba el dinero de México, tampoco era tonto, ¿no? Tienes también, pues ahí tienes que investigar a Adrián Layú Vargas, que es uno de los destructores de Pemex, cuando inyectó demasiado nitrógeno, y eso lo hacía en forma deliberada para bajar el precio del petróleo, beneficiar a su presunta socia, que dicen que hasta le regalaron un departamento en Londres, no sé, habría que investigarlo, por eso pongo presunto, ¿no? Por la Shell Company, ¿no? De la británica. Tienes también a Jesús Reyes Heroles González Garza, que de la noche a la mañana, ahorita se anda peleando la herencia con su hermano, imagínate lo que son de tacaños, se andan peleando ahí, él forma parte de Morgan Stanley, del Board of Directors, del consejo. Oye, no estás jugando. Morgan Stanley es uno de los principales megabancos de Estados Unidos. ¿De dónde? ¿Por qué le dan tanto? ¿De cuándo acá nombras de aquí? Y luego tienes, pues ya toda la fauna conocida de Pemex. El mismo Lozoya, que yo lo veo precisamente, fíjate que no está mal hecha su defensa, como una bisagra de todo un sistema cleptocrático. Entonces, ¿qué sucede con los Paradise Papers o los papeles o documentos paradisiacos? Bueno, pues fíjate que fue algo fascinante, porque lo publica, en México no ha permeado mucho, lo publica un periódico muy conocido en Alemania que se llama el Süddeutsche Zeitung, que es muy conocido, y ahí viene la parte principal. Luego lo publica algo muy famoso que se llama el International Consortium of Investigative Journalists, es decir, un consorcio de investigación internacional de periodistas, donde ahí están 380 periodistas, y esto se exhuma más o menos en noviembre de 2017. Entonces, mira, como son documentos donde no acabas, te estoy diciendo, vienen más de cerca de 14 millones de documentos, no acabas en tu vida, ¿no? Para leerlos. Por eso este periódico echó mano de esos casi 400 periodistas a nivel mundial, y ahí es donde exhuman como Odebrecht, que fue en forma selectiva, pues no van a creer que solamente Odebrecht. Quien diga eso, pues no tiene idea en qué planeta anda. Entonces, y ahí solamente en el caso de Odebrecht, pues sale toda este lodo que ha sacudido a toda Latinoamérica, sin excepción. Entonces, mira, aquí lo que hay que ver cuando explotan estos nombres, pues aparecen las triangulaciones clásicas. Yo me he dedicado mucho, te lo digo con humildad y rigor, a estudiar los paraísos fiscales. Incluso lo tengo en un libro, que yo mis libros después de 3 años, porque no me gusta ganar de ello, los subo a mi portal para que la gente los lea, o los tiras o los lees, allá tú, pero ya lo tengo desde hace mucho. Se llama El lado oscuro de la globalización, y entonces ahí están los paraísos fiscales, y viene precisamente que hay una empresa de asesoría legal que se llama Appleby, de manzana, Appleby, cuya sede está en Bermuda, y agárrate de la silla, porque ahora se va a poner de moda, ya para entrar a México. Está también en las Islas Vírgenes Británicas, a no confundir con las Islas Vírgenes estadounidenses. Entonces ahí venía todo ese lavado, y ahí venían dos también trusts, así se les conoce. Venía una que se llama Estera y otra que se llamaba Asia City Trust. Bueno, ese es el resumen. Estás hablando de un gran lavado de dinero. Ya vimos cuántos documentos hay, cuántas personas involucradas, y eso es Odebrecht. Entonces, Lozoya es nada. Claro, en México, esta bisagra, pues agarra y demuestras que era parte de una maquinaria mastodonte, que viene desde atrás y que se dedicaron a eso. Ya está, mira, por ejemplo, hay un caso del que no se está manejando. Obviamente ahí sale Videgaray, sale el nombre de Calderón, no hay que perderlo de vista. Como que a Calderón no lo quieren meter en el caso de Odebrecht. Calderón estaba metidazo con las 3 refinerías que se hicieron con Odebrecht. Una de ellas es la de Minatitlán, otra es la de Tula, que nunca se hizo porque le dieron órdenes a Calderón de Serra de no seguirla, y había otra en Salamanca. Bueno, es decir, ahí están implicadas varios presidentes de la República. Yo no dejaría de lado a Zedillo, Pero pues parece ser que ahorita la investigación está... Porque también tienes que ser selectivo, yo lo entiendo. Porque tampoco te puedes ir con todos los expresidentes de México, porque el país no está preparado, Yo creo que no estamos preparados. A mí hasta me da temor el caso Lozoya, porque mira, si tú te metes bien a la infraestructura legal de México, pues todos son operadores del viejo régimen. Entonces, en resumen, yo creo que tienen que ser muy selectivos. No estoy viendo mucho el nombre de Calderón que aparezca en el caso de Odebrecht. Quizás se lo estén dejando a la Fiscalía
de Nueva York, ¿no? Por el caso de García Luna. Ahorita ya brincó, y esto lo está citando Estados Unidos, porque México nunca lo hubieran citado, pues nada menos te digo que a Palomino, ¿no? Cárdenas Palomino. Y el otro, ¿cómo se llama? Pequeño, chico, diminuto, ya no me acuerdo de la... ¿Cómo se llama? Pequeño. Pequeño. Bueno, que resultó grandote, ¿eh? No tiene nada de pequeño. Entonces, en resumen, yo creo que si hay una selectividad estratégica para desmontar el aparato, están obligados a los que cite, que ya lo citó, ya se sabe, pero esto ya se volvió un poco largo, están obligados a citar a los que inculpe el mismo Lozoya, porque ahí no estás jugando, ¿eh? Y no dudo que aparezcan estos nombres que te he dicho. Yo, para mí, están todos implicados los exdirectores de Pemex, los expresidentes de la República. David Videgaray sabía mucho de eso, además fue alumno de Pedro Aspe. Pedro Aspe, yo creo, poca gente lo sabe, pero era en Protego, luego se lo vende a Altman, Roche Altman, es uno de los grandes banqueros de Estados Unidos, conocían bien los paraísos fiscales. Es decir, si hoy uno no entiende qué es un paraíso fiscal, qué es lavado de dinero, pues no va a haber los alcances de esa situación tremenda de la cleptocracia que hoy implica el caso Lozoya y sus hoyos. Bueno, pues ahí está prácticamente Alfredo, el maestro Jalife, donde dice que tiene ya tiempo estudiando esto de los paraísos fiscales, donde pues prácticamente está haciendo el lavado de dinero, que es un asunto que viene de Estados Unidos por el caso de las petroleras de Brasil, por el caso también de Overage. Entonces, pues están investigando, y lo de Lozoya, que no es nada, que hay muchísima más dinero involucrado, muchísima más gente involucrada. Dice que se presume, Jalife dice que la mayoría de los expresidentes, si no es que todos los expresidentes de Cedillo de Carlos Salinas a Peña, pues todos estarían involucrados por ese gran lavado de dinero, y que viene de allá de Estados Unidos, y que no se está mencionando mucho a Felipe Calderón Borolas, porque probablemente lo están seleccionando, se lo están dejando para que posiblemente la Fiscalía de Nueva York, por el caso de García Luna, se lo agarre y se lo lleve, porque ya ven que agarraron a Palomino y a Pequeño, que pues prácticamente eran las manos derecha e izquierda de Borolas de ese entonces. Entonces fue un trago amarguísimo que los hayan sentenciado ya, sobre todo a García Luna, y pues va a empezar todo este cagadero a partir de entre el 2022 y 2023. Va a ser clave para todo esto, que me imagino que van a empezar las pesquisas, sobre todo cuando empiece lo de García Luna. Lo de García Luna va a ser lo que va a marcar pauta para todos los delincuentes de cuello blanco, expresidentes de México. Así que, pues, ¿tú qué opinas de esto al respecto? Te invito a que te suscribas dándole like a la página, al video, que lo comentes para saber qué es lo que piensas, y que lo compartas para que muchas más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye. No olvides pasarte a YouTube